Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Sexto domingo de Pascua, estaremos profundizando el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 15 al 21. Y nuevamente quiero resaltar lo que a mí me ha llegado más al corazón, lo que me ha llamado más la atención de este texto. Un evangelio donde Jesús nuevamente nos está hablando del amor que hay entre Él, el Padre, y especialmente hacia nosotros. ¿Qué me ha llamado a mí la atención? Y los invito a todos para que le pidamos al Espíritu Santo una unción que nos abra el corazón en este día, en esta enseñanza, para que estas palabras verdaderamente las podamos llevar a la vida. Si me amas, guardarás mis mandamientos, dice Jesús. Una de las dificultades por las que pasamos todos los cristianos es la coherencia, el que se nos note que vamos a misa, que se nos note que somos cristianos, que se nos note cuando tenemos algún tipo de coordinación de alguna actividad, de algún grupo, de alguna comunidad. Es lo que más nos cuesta, la coherencia del Evangelio, de la palabra de Dios, de la enseñanza de Jesús. Muchos hemos escuchado incluso expresiones hacia aquellos que están perseverando en la fe, expresiones por parte de sus familiares como: ay, usted no es el que va a misa, y usted no es el que va al grupo de oración. ¿Y por qué lo dicen? Porque están viendo de pronto en uno una actitud que no es coherente de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Y definitivamente lo más complicado de este caminar, serle fiel a la enseñanza, llevar por obra el Evangelio, llevar por vida la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y yo quiero con esta primera parte de la enseñanza es invitarlos a que no nos desanimemos. El hecho de que en este momento de pronto hayan realidades de mi vida donde yo no soy coherente con el Evangelio no me puede desanimar a perseverar, que es en definitiva la obediencia a los mandamientos de Jesús. Jesús nos conoce y sabe que somos muy limitados en nuestro amar hacia Él, en nuestro amor, nuestra manera de amarlo. Él conoce eso. Pero si ustedes y yo nos vamos a los evangelios que hemos leído estos últimos días, Jesús enfatiza demasiado la perseverancia, nos invita en diferentes oportunidades a que permanezcamos en Él. Y por ahí es más fácil encontrar la coherencia, por ahí es más fácil descubrir cómo corregir actitudes que nos están haciendo daño o que están haciendo daño a los demás. La invitación con esta primera parte es a que no nos desanimemos. Jesús nos conoce y sabe que nuestro amor es limitado. La única invitación de Jesús es a que cumplamos sus mandamientos. Y uno de los mandamientos más hermosos que Jesús nos da es que permanezcamos en Él. Si tú hoy quieres decirle a Jesús que lo amas, permanece en su amor, permanece en ese grupo, permanece en la comunidad, permanece en esa reunión, en esa Eucaristía, en eso que te ha acercado a conocer un poquito más al Señor. Persevera, que la coherencia irá llegando. La coherencia es un proceso. La coherencia va significando un esfuerzo del hombre, pero en realidad un trabajo mayor de Dios. Lo único es obedecer. Obedezcámosle a Jesús en perseverar en Él. La segunda parte de esta enseñanza y el texto que me llama la atención es que Jesús inicia una oración, nos hace una promesa preciosa de una oración de Él hacia el Padre. Y dice: pediré al Padre que os dé otro paráclito.
Recordemos que Paráclito se traduce como defensor, como el que aboga por nosotros, ¿cierto? Y es ahí donde se conecta la primera parte de esta enseñanza con esta segunda parte. Yo les decía que nuestra tarea es perseverar, obedecer ese mandamiento de Jesús: perseveren, permanezcan en mí. Y después viene la tarea de Dios, que es la tarea mayor, y es que nos va a regalar ese espíritu de Él, ese espíritu que sí es coherente, ese espíritu que ungió a Jesús y que lo llevó a ser coherente en todas las realidades de su vida. Ese Paráclito, ese defensor, es el que Jesús nos está prometiendo que nos va a regalar. Nosotros nos tenemos que mover la vida, y especialmente la vida en fe, por las promesas de Dios. Y esto es una promesa hermosa: permanezcan en mí, que yo les daré un defensor. Ámenme, es decir, cumplan mis mandamientos, que yo les daré mi defensor. Un Paráclito, les enviaré otro defensor. El que va a abogar por nosotros, ¿ante qué? Ante nuestra soberbia. El que va a abogar por nosotros, ¿ante qué? Ante nuestro egoísmo. El que va a abogar ante nosotros, ¿por qué? Porque no soy capaz de expresar la palabra, porque me da miedo, tengo temor a equivocarme. Es ese espíritu el que va a venir sobre nosotros. Y ya para ir terminando, me voy a ir a la última parte de la enseñanza, que me llamó nuevamente la atención, y dice: entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es muy lindo porque estas son palabras que vamos a entender en Jesucristo resucitado. Estas son palabras que simplemente en la persona de Jesús resucitado vamos a poder comprender. El misterio del resucitado, y esto lo podríamos profundizar aún más, pero por el tiempo que tenemos, el corto tiempo que tenemos, me voy a detener simplemente en un análisis que hace el Papa Benedicto XVI sobre el resucitado, y es el misterio de la resurrección. En diferentes oportunidades los evangelistas nos narran que a él lo tomaban por el manto cuando resucitó. En el caso de María Magdalena lo tomó por el manto, ¿cierto? Y le dijo: Rabuní. Y Jesús le dice: suéltame, que aún no he ido a mi Padre. Hay momentos incluso en que los discípulos ven a Jesús, pero ninguno se atreve a preguntarle si es Jesús, ¿cierto? Y eso llama la atención. ¿Por qué? Porque ese es el misterio del resucitado. Es el misterio de Dios, la comunión de Dios con el Hijo, ya en la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús ha tomado el mismo misterio del Padre, es decir, está en todo lugar. El Emmanuel está con nosotros en todo momento. Y esta última expresión, este último versículo que les leí, que sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, es un misterio que solo comprendemos cuando conocemos a Jesús resucitado. Cuando sabemos por la gracia y la acción de su Espíritu que Jesucristo está en medio de nosotros, que hoy Jesús está en todos los lugares del mundo, que hoy Jesús está en tu angustia, que hoy Jesús está en tu felicidad, que hoy Jesús está en esa depresión que puedas estar pasando por llevar tantos días en casita, que hoy Jesús está en esa angustia de haber perdido un trabajo, pero también está en la esperanza de que no te va a dejar solo, ni te va a dejar pasar necesidades. La invitación con este texto es a que permanezcamos en Jesús, porque Jesús está en nosotros y Él sí sabe permanecer en nosotros. Que el Señor los bendiga. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.